El radar por ahora mañana gris en Gualeguaychú, no tan fresca como de costumbre, pero el cielo todavía no se despeja. En un rato seguramente tengamos algo más despejado en nuestra ciudad, por lo menos aquí arriba, pero veremos. Hay probabilidades de lluvia también, ¿no es cierto? Están las probabilidades de lluvia para la mañana, por la tarde ya disminuyen en nuestra ciudad. Muy bien, ya estamos en contacto con el diputado nacional Pedro Jorge Galimberti, que muy amablemente nos ha atendido. ¿Cómo le va, Pedro? Buen día, bienvenido al radar. Santiago Parga y Marco Jaborqui lo saludan. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Buenos días para la audiencia. Buen día. Bueno, en esta época por lo general hay muchos temas en agenda, pero en esta época en especial a menos de un año y alguito de las elecciones, se pone sobre la mesa la cuestión de las PASO y hay diferentes versiones en cuanto a la lectura de este sistema, la lectura de de estas fechas en realidad. Por un lado, la parte oficialista que habla sobre la cuestión de suspender las PASO, por lo menos aquí en Entre Ríos, que se consideran un gasto, con diferentes declaraciones en algunos medios. Y por otro lado, la oposición también, en una parte que no ha sido parte convocante de lo que puede llegar a ser una reunión o charlas sobre las PASO, y el otro lado un poco más de acuerdo con el lado oficialista. Queríamos saber su opinión sobre las PASO también. El sistema electoral de la primaria abierta, simultánea, obligatoria es un buen sistema, básicamente porque permite la participación de todos los vecinos, de todos los ciudadanos en la confección de la lista de sus representantes. Tantas veces se critica que la política elige las candidaturas en alguna mesa. Bueno, nada mejor que este sistema de la primaria, que es la que nos da la posibilidad, que da la posibilidad a los vecinos de un lugar de elegir a quienes lo van a representar. A mí me parece que, no, particularmente yo estoy absolutamente de acuerdo con las PASO siempre, no en estas circunstancias, siempre. Desde un comienzo hasta ahora. Sí, no tengo ninguna duda que es la mejor herramienta que tenemos. Es cierto que tiene un costo, y sí, un costo tiene, por supuesto. La democracia tiene sus costos, y básicamente en la República, en el mecanismo de representación, bueno, tiene que tomar alguna decisión cuál es el mecanismo. A mí particularmente, este es un sistema que creo que termina siendo absolutamente representativo de la voluntad de los ciudadanos, y eso me parece que hay que cuidado. Es cierto que estamos en un contexto diferente desde el punto de vista de que hay algunas cuestiones vinculadas sobre todo al oficialismo que por ahí en definitiva terminan planteando la duda que ha dejado trascender Bordet en alguna declaración hace 2 días, 3 días ya, por la fecha, que creo que tiene la particularidad de que más allá de ser el gobernador de la provincia, deja en claro también esta situación ambigua de que no se sabe en definitiva si vamos a aplicar la ley o no, que tenemos hoy, la ley electoral, o si se está pensando del oficialismo cambiarla, digamos. Así que nosotros ahí inclusive le hemos pedido al gobernador, porque esta es una potestad que está en su cabeza, de que en definitiva, si bien tiene hasta diciembre, pero que vaya haciendo la definición, ¿no? Uno ve que en ese sentido hay una demora en la toma de decisiones, no del punto de vista de la ley, que obviamente tiene hasta los primeros días de diciembre, pero sí del punto de vista de fijar reglas que sean claras para todos y que en definitiva permitan marcar una agenda, trazar un horizonte sabiendo cuáles van a ser las reglas del juego, ¿no? Pedro, y en ese sentido, ¿por qué crees que se está estirando o no se está dando una claridad para ver si hay pasos o no, más teniendo en cuenta que pasa octubre, después ya viene noviembre, que es el mes del Mundial, diciembre ya y temporada estival, se achican mucho los tiempos? ¿Por qué crees que todavía no ha habido definiciones? Bueno, sinceramente lo que yo creo por ahí puede ser alguna hipótesis, pero acá desde el oficialismo y puntualmente el gobernador el que debe tomar una decisión. Si yo me digo, bueno, ¿por qué creo? Me parece que está atado un poco también a la suerte de lo nacional, donde el Frente de Todos tiene inconveniente, digamos, pero es nada más que una apreciación mía, que otro me puede decir, no tiene nada que ver, deja que las cuestiones nuestras las arreglemos nosotros, digamos, ¿no? Es difícil establecer el porqué, pero en
entiendo que va por ese lado. Sí, en declaraciones ayer el gobernador Gustavo Bordet, que estuvo en Gualeguaychú, dijo que la oposición básicamente tiene mucho tiempo libre y que se preocupa más por las elecciones que por la realidad de la provincia o del país. ¿Qué opinión le Ah, merece bueno, esa? esas son chicanas. Digamos, a mí con eso no me van a correr, digamos. Yo anoche salí del Congreso de la Nación a las 22:15, digamos. Es más, había no quedaba ninguno de los otros legisladores entrerrianos, pero el día anterior pasó lo mismo y salimos con Blanca Osuna también a las 10 de la noche, así que no, esas cosas en mi caso no me aplican. Bueno, y después el gobernador, si va a hacer política con eso, que lo haga. Lo que tiene que hacer el gobernador es fijar la fecha, digamos. Uno entiende que lo va a hacer también en concordancia con charlas que tenga, no con los entrerrianos, sino con el gobierno nacional. Claro. Porque obviamente que cambian las circunstancias si adelanta las elecciones, o sea, la ley hoy lo faculta, porque la ley lo que dice hoy es que las elecciones son en abril, las PASO sería en abril del año que viene ahora, salvo el propio gobernador opte por hacerlo de manera conjunta con la nacional. Eso es lo que dice la ley. Por tanto, la responsabilidad está en cabeza del gobernador Gustavo Bordet y es él quien debe tomar la decisión. Sí. Sumado a eso, sus propias declaraciones, que ha dicho, bueno, sería bueno suspender los pasos, que eso implica modificar la regla electoral a menos de un año de la posible competencia electoral y el cronograma, mucho menos de un año. En realidad, el día de las elecciones es un determinado día entre un cronograma electoral que es bastante más largo, así que imagínense que implica una modificación de las reglas de juego prácticamente sobre la hora que en términos institucionales de absoluta debilidad, ¿no? Sí, ¿se podría llegar a dar para esta definición una mesa de diálogo, por ejemplo, entre el oficialismo y la oposición, o sería muy complicado y casi imposible? Yo creo que sí, que se puede dar. Obviamente depende del oficialismo, porque básicamente, yo insisto en esto, depende del gobernador. Y creo que es un tema en el cual no hay que darle tanta vuelta, pero es cierto que ante diferentes planteos que le vamos realizando no hay contestaciones, salvo esta que ha dado, que ha sembrado más dudas, ¿no? Porque si dice, sería bueno suspender la PASO, evidentemente significa una modificación del sistema electoral, y por tanto, de mínima requiere charla, ¿no? Pero bueno, con las mayorías que hoy tiene el oficialismo podrían hacer otra cosa, Sí, directamente ir a la Cámara y cambiar la ley, está claro, eso también. claro, y esto de suspender los pasos también se puede leer, como por ahí separarse también de la imagen de un gobierno nacional que viene golpeado y no con la imagen muy positiva también, ¿o no? Sí, si uno quiere hacer esa lectura puede hacerlo. Está claro que el gobierno nacional tiene una imagen que va en picada, donde se ha desdibujado la figura del presidente y donde hay un gobierno que tiene diferentes compartimentos, una coalición que está llevando adelante el gobierno de la Argentina, que es como que si estuviera conformada por espacios de poder que cada uno trabaja de manera independiente. Sí, hay muchas provincias las cuales están estudiando esta situación de separarlas a las nacionales de cada fecha provincial por esta cuestión de la imagen de Alberto Fernández, la imagen de Cristina Fernández de Kirchner y demás políticos que integran el oficialismo por esta cuestión de las imágenes. Más que nada por el llamado a traer o soltar votos a la hora de las urnas. Pero dentro de la provincia, sus intenciones políticas, ¿hacia dónde van ubicadas? Nosotros tenemos un espacio que Entre Ríos Cambia, que ha tomado una decisión de competir el año que viene. A partir de allí estamos haciendo un trabajo y bueno, yo como candidato a gobernador estamos recorriendo, además por mi propia función de diputado. La verdad es que cuando vamos a algunos lugares, una cosa se mezcla con la otra y se hablan de los dos temas. Esta es la realidad, independientemente de la agenda que se conforme, después se termina hablando de ambas cuestiones. Pero bueno, andamos ahí en ese camino recorriendo y por supuesto también tratando de efectuar los armados necesarios que son en cada uno de los lugares, a los efectos de llegar el año que viene, como corresponde, con candidaturas, sobre todo a intendentes, a presidentes de juntas, de comunas, que son organismos o estamentos, perdón, del Estado,
a los cuales nosotros le asignamos mucha, que la tienen obviamente, pero que cada vez van a tener mayor responsabilidad y trabajo, porque la cercanía con los vecinos obviamente que da un carácter especial a este tipo de estamentos del gobierno, ¿no? Hoy, o sea, la tarea es crear imágenes a futuro en sí, digamos. No, la tarea hoy pasa hoy vamos a estar en Gualeguaychú a partir de las 20 horas, hay un salón de la cooperativa eléctrica, porque bueno, hay algunos amigos que nos llaman, se van a acercar algunos amigos del departamento, que vamos a tener también alguna charla allí, y obviamente que esta tarea la vamos realizando en diferentes lugares, y donde además vamos haciendo, como decía recién, todo ese armado para cada una de las más de 80 intendencias que hay más de 50 comunas, hay más de 130 juntas de gobierno, y la recorrida es grande, digamos. Si uno la quiere hacer bien y no únicamente instalar una candidatura a través de, si se quiere, una imagen publicitaria, que obviamente no estoy hablando con desdén de eso, sino lo que quiero decir es una buena recorrida, con mucho trabajo previo en el territorio. Eso requiere tiempo, no se hace de un día para otro, ¿no? Claro, en las últimas elecciones, por ahí la costa del Uruguay fue más hacia lo que fue el nombre de Frigerio en sí, y gran parte de la provincia fue hacia el nombre de Galimberti, que a muchos le terminó sorprendiendo en algunas cuestiones en cuanto a caudal de voto, que lo termina ubicando en una buena posición. Para estas elecciones imagino que se orientará diferente la campaña, como bien dice usted, y se apuntará hacia diferentes ciudades donde por ahí el caudal de votos no fue el mayoritario. Mire, nosotros cuando hace algo más de un año formamos nuestro espacio, la verdad tenemos absoluta, digamos, mirando hacia adelante era una absoluta novedad. Por tanto, cuando fuimos al proceso electoral, y donde todos nos auguraban porcentajes absolutamente inferiores a lo que sacamos, lo hicimos en el convencimiento de que acá no solo se trataba de tener una encuesta en la mano, no solo se trataba de decir, bueno, acá sí o sí hay que ganar, sino que hay que sembrar una semilla en función de algunas visiones que nosotros tenemos para la provincia de Entre Ríos y que queremos de la relación entre la provincia y cada uno de los lugares. Después tuvimos el resultado electoral, nosotros quedamos conformes, creo que ha sido una sorpresa, inclusive en términos de la cantidad de votos que sacamos. Yo insisto, acá algunos amigos que nos invitaban a negociar nos hablaban de que no íbamos a sacar 2 dígitos en el proceso interno. Bueno, llegamos ahí a 32 puntos y medio, y bueno, ya advertimos que nuestro plácido sigue creciendo. Tenemos una visión de lo que queremos para esta provincia. Venimos trabajando desde noviembre del 2016 de estudiar diferentes cuestiones vinculadas a Entre Ríos, y lo continuamos haciendo, y obviamente un trabajo de mucha militancia, si se quiere, a la antigua, recorriendo todos los lugares y sabiendo que esta es una provincia que ha dejado pasar muchas oportunidades, y nosotros queremos tratar de contribuir desde nuestro espacio político a cambiar algunas de estas cuestiones. En ese camino es que venimos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Hay diálogo con Frigerio, por ejemplo, después de esas elecciones al día de hoy? Sí, por supuesto. Cuando es necesario, el diálogo está. Obviamente los procesos de construcción son diferentes, pero el diálogo siempre está. Lo último que se hace en política es no hablar, digamos. Claro, y en cuanto a las PASO, ¿hay concordancia en las declaraciones? O sea, bajo esta condición de oposición, ¿hay concordancia en la opinión? No, la verdad que no he visto al respecto. Nosotros en ese sentido hemos puesto bastante el tema en agenda, porque creemos que es sumamente importante que las reglas sean claras. No he escuchado qué ha opinado Rogelio Frigerio al respecto. Porque ha estado de recorrida también aquí en nuestra ciudad y claro, vino hace 3 días. Tuvo Rogelio Frigerio aquí en Gualeguaychú. Si le digo sobre la declaración, no recuerdo bien, pero por ahí esto de generar una mesa de diálogo y generar esta cuestión de ir hacia adelante con las pasos puede llegar en cuanto a reuniones, puede llegar a darse, o no, imagino. Sí, de esto hay gente que dice, bueno, no, acá no es lo importante, porque
ya llegará el momento, pero en realidad esto es absolutamente importante. Lo que pasa es que tiene que ver con cuestiones institucionales, a las cuales algunos, como en mi caso, le asignamos mucha importancia y bueno, por ahí otros no tanto, ¿no? Básicamente, entonces, el mensaje hacia lo que puede llegar a ser el gobernador es, desde su espacio, sí a las PASO, hay que realizarlas. Sí, y fijar la fecha, ¿no? Que eso es una responsabilidad que está en cabeza del gobernador porque así lo pone la ley. Lo cambio un poco de tema, lo corro un poco del sector, lo he escuchado y lo he leído dar declaraciones sobre la situación del Delta, sobre la posible ley de humedales y esta situación de que se dio todo muy rápido. Es una ley que perdió varias veces estado parlamentario y no se ha discutido, o se ha discutido en diferentes ámbitos, pero no llega siempre al punto que algunas personas quieren, otras que no. Hay mucha dicotomía en esta situación de ley de humedales en cuanto al Delta de Paraná y en el gran territorio de nuestro país. Quería saber sobre su situación y sobre su posición en cuanto a la ley, a el proyecto de ley, mejor dicho. Los proyectos de ley que hay vinculados al tema humedales son 10. Yo he firmado uno que se presentó los primeros días de octubre. Lo que sucede es que siempre se habla del proyecto de ley de humedales consensuado, que en realidad es un proyecto de ley de un diputado del Frente de Todos, el diputado Grosso por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contaría con el aval de diferentes organizaciones y que de alguna manera también el Ministerio de Ambiente de la Nación estuvo presente el día que llevaron adelante la presentación del proyecto y que hicieron un lanzamiento en términos de una conferencia de prensa acá en la Cámara de Diputados. En ese sentido, digamos, ese es el proyecto que en general se habla. Es un proyecto que particularmente yo considero que es un proyecto malo, que avanza sobre las autonomías provinciales. Hay cuestiones constitucionales en el medio porque los recursos naturales son propiedad de la provincia. Es un proyecto que además delega en una universidad del conurbano la tarea de confeccionar inventarios de los humedales, tarea que ya está realizada. Primero que ya hay lugares que son considerados humedales por convenios internacionales que ha firmado la propia Argentina desde los años 90. Hay 25 lugares que están reconocidos como tal. Y después, que es una diferencia sustancial, tiene que ver en qué se define por humedal, ¿no? Y en este sentido, los proyectos son bastante diferentes. Yo, como decía, yo soy firmante de uno de los proyectos, que es el de Jorge Vara, al cual he adherido como firmante, y obviamente lo que consideramos que debe haber un marco de discusión importante y donde se deben coordinar cuestiones entre las diferentes áreas de gobierno, que es entre Nación y entre las provincias que son las dueñas del recurso natural. Por tanto, por ejemplo, si vos sos el dueño de una determinada cosa, más en términos de lo que es la cosa pública, el encargado de hacer el inventario, que no es un tema menor, es la provincia, no es la Nación. La Nación puede acompañar, puede coordinar con el estamento del Estado, que en este caso es el Estado provincial, llevar adelante la tarea. Pero después, digamos, en este apuro por tratar una ley, hubo el día que se planteó y la necesidad de que trabajen en conjunto, esa ley estaba en la Comisión de Ambiente, donde está Grosso de presidente de la comisión. No se la había tratado y fueron al recinto y pidieron que se trate de manera urgente en el plenario. Así se juntaron las 3 comisiones, yo integro una de ellas, que es la de presupuesto, y se pretendía sacar el tema en el mismo día sin siquiera dar ningún debate. Por eso después se hizo un debate desde la Comisión de Agricultura, que es otra de donde estaba girado el tema, pero como una cuestión nada más que informativa, porque no se permitió la discusión ni que vengan técnicos. Lo que sucede es que cuando los técnicos empezaron a hablar, el mismo INTA terminó un trabajo de inventario de humedales por esos días, que se lo pretendió silenciar desde el Estado Nacional, porque no querían que intervengan en la sanción de la ley, y algunos propios gobernadores que entraron a ver algunas de las consecuencias que iba a implicar, porque acá se dice no se prohíben actividades. Es cierto que el texto de la ley del proyecto Grosso no prohíbe actividades. Lo que también es cierto es que queda una vigilancia permanente por parte del Estado Nacional y que después para muchas actividades los habitantes que quieran desarrollar determinadas cuestiones van a tener que venir a pedirle a la Nación
que el funcionario evalúe, haga el estudio de impacto ambiental, toda una serie de burocracias, que en realidad hay provincias que en esto han avanzado. Mire, usted va a la provincia de Corrientes y ve claramente cómo trabaja la provincia, una provincia que tiene 1.300.000 hectáreas entre parques nacionales, áreas naturales de reserva, zonas protegidas. 1.300.000 hectáreas tiene Corrientes. Y lo hacen de una manera, primero lo hacen de una manera impecable, sobre todo porque conocen el terreno, y esto es algo fundamental. Pero además lo hacen con costos absolutamente diferenciados. La ley el proyecto de Grosso implica 0,3% del proyecto de presupuesto. Estamos hablando para el año que viene 90.000 millones de dólares. A la cotización que hoy tiene el dólar en la Argentina son aproximadamente aproximadamente 550 millones de dólares por año, ¿no? Por año, sí. Entonces digo, está bien que tenemos que cuidar los recursos, sí, tenemos leyes para cuidar el incendio en esos lugares. O sea, todo el tema de que el humedal, la ley de humedales tenía que ver con los incendios, y la verdad es que no es así. Eso es un absoluto error y ha significado, y de alguna manera se ha motorizado el tratamiento urgente a partir de esto. Las leyes del manejo del fuego hay dos leyes importantísimas. Claro, La propia ley de manejo del fuego, que es antes, eso tiene que ver con la tarea de prevención, de control, y la posterior, que es la que está en cabeza de ambiente, que una vez que el fuego se inició, cómo se lleva adelante, perdón, la ley de clima controlada y la de manejo del fuego. Claro, y esto se lo intentó poner allí en el medio como una cuestión de que sí o sí tenía que haber humedales para cortar los incendios, y esto no es así. Los incendios se producen porque en realidad obviamente hay que hacer una tarea de contralor que hoy muchas veces no se está haciendo. Lo explicó muy claro uno de los isleros que vino. Dice, miren, si los policías salen a pegar una vuelta en la zona de islas, es porque nosotros lo ayudamos con el combustible, porque saben cuánto le están dando, dice el que está encargado de recorrer, 120 litros por mes, o sea, 4 litros por día. Con esto lo que quiero decir es, se debe trabajar mucho en la prevención, tiene que intervenir el Estado, cada uno de los estados provinciales, y obviamente tiene que ayudar en función de la competencia y de lo que tiene que ver con el río Paraná, tiene que ayudar mucho la gente de prefectura, que son las que tienen el control en esa zona de la Argentina. Exacto. Pedro, le agradecemos el habernos atendido y charlado un rato con nosotros sobre diferentes temas, obviamente, y estaremos al habla para mayores novedades en lo que va de aquí a diciembre. ¿Le parece? Cómo no, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Hasta la próxima. Ahí pasaba Pedro Galimberti, diputado nacional perteneciente a Juntos por el Cambio o por Entre Ríos. Bueno, ahí vamos. Pero lo cierto es que Pedro Jorge Galimberti, dejando su declaración aquí en Ahora Cero Radio, en el radar, obviamente, la ley de humedales, claro, el reclamo de los productores dicen que habla de todos los proyectos, casi en su gran mayoría de proyectos de ley que hay, están medio tirados de los pelos en sí en cuanto al desarrollo y al cuidado. Se relaciona obviamente humedal con incendio por lo que pasa aquí, en el delta entrerriano. Hablaba de Corrientes justo Galimberti en cuanto a ejemplos de productores y desarrollo que pueda llegar a tener en cuanto a la actividad dentro de esa zona, y justo Corrientes fue la provincia que se prendió fuego en el 12% de ese territorio hace menos de 2 años. Hay una relación directa en cuanto a situaciones que se dan. Después deberá darse el debate, tendrá que darse el debate, porque es importante, tendrá que darse el debate, y no hacer las cosas así a las apuradas, obviamente, pero lo cierto es que la ley, algunos proyectos de ley han terminado sin estado parlamentario y sin debate dentro